Bien, hermanos, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Algo que sucedió en la voluntad del Señor, en pláticas espontáneas que teníamos con el pastor Alfonso, y luego conocer a otros pastores de ustedes, personas maravillosas que pude platicar con ellas y ver que son cristianos igual que yo, igual que ustedes también. Yo nací en La Lima, así que conozco a muchos de ustedes. Con muchos de ustedes jugué básquetbol también, así que estoy en casa. Y para los que no me conocen, yo a los 10, casi 9 años, conocí al Señor Jesucristo siendo un niño. Pero por cosas de la vida no tuve a alguien que me guiara. Mi madre quería que yo fuera un buen profesante, feligrés de otra denominación. Y con el tiempo yo me olvidé de eso, y aunque estábamos en un colegio que se esforzaba en enseñar principios cristianos, no fuera suficiente, eso no fue suficiente. Pero el Señor volvió a encontrarme a los 27 años y puso una mujer maravillosa que nació en un hogar cristiano, y ella me llevó nuevamente, fue el instrumento que me llevó a los pies de Cristo a los 27 años en medio de una oscuridad tremenda. Pero después de ese tiempo ya han pasado muchos años, y en todo ese tiempo el Señor me llamó a su obra y me llamó al ministerio de la palabra, un ministerio muy delicado en el cual en los últimos años hemos estado estudiando. Y luego nos llamó a ser pastor en la primera iglesia bautista San Pedrana, una iglesia con más de 57 años, donde llegamos muchas personas de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, y que ahora el Señor en una transición nos ha puesto a 7 pastores para guiar a ese rebaño al futuro. Y ahí pues sirvo hasta el día de hoy como miembro de ese equipo pastoral, y suelo predicar y suelo dar clases en el seminario teológico bautista, las clases que son de exégesis y hermenéutica, y también de historia del pensamiento cristiano. Y uno de los libros más hermosos que llegaron a mi vida y que me enseñó a ser un cristiano de verdad ha sido el libro de los Romanos. Libro que nosotros vamos a estudiar hoy desde una perspectiva exegética, una perspectiva vista desde el mero texto de la Biblia. No vamos a ir a otro libro más que este, porque solo en él está ese mensaje. Pero decirles que me siento muy honrado, muy agradecido con Dios, porque como bien dijo el hermano don Alfonso, aquel que ha creído en Cristo y que ha creído de todo corazón y le ha confesado con su boca y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Y esa persona, mientras cree, mientras persevera, mientras sigue adelante por obra de Dios, es mi hermano donde quiera que esté. En Romanos vamos a aprender mucho de eso. De manera que también quiero decirles 4 cosas importantes para todo este tiempo que vamos a estar viéndonos. La primera es que igual que ustedes, también yo he sido llamado por Dios, y también igual que ustedes, igual yo tengo también la bendición de contar con la Biblia como mi única guía que tengo para la vida cristiana. Decirles que primeramente el estudio de Romanos nos va a obligar a olvidarnos de muchas posiciones que tradicionalmente en los seminarios teológicos, en las escuelas de enseñanza bíblica, los maestros pues queriendo hacerlo bien,
nos suelen enseñar algunas cosas que son accidentes históricos, pero que realmente no es lo que la Biblia enseña. Hay que olvidar un poco de esa tradición, cualquiera que sea la denominación, y ceñirse a lo que dice el texto. 2, también tenemos que entender que la carta a los romanos exige que tengamos un profundo respeto por la Biblia, como el único instrumento donde se ha revelado la palabra de Dios. 3, el estudio de Romanos nos exige orar mucho. Orar mucho porque es un libro que va a remover nuestra convicción cristiana. Es un libro que nos va a hacer la pregunta: ¿eres tú cristiano de verdad? ¿Y vives como un cristiano de verdad? Nos va a hacer esa pregunta tarde que temprano y hay que contestarla. Y por último, decirles, para que no nos peleemos todos, a todos nos gustan diferentes traducciones de la Biblia. Unos tienen NBI, otros tienen Biblia de las Américas, otros tienen la Biblia lenguaje sencillo, la Dios habla hoy. Hay muchas traducciones de la Biblia, pero todas las traducciones de la Biblia, ninguna es inspirada. Lo que es inspirado es la palabra de Dios. De manera que hay que entender que nuestras Biblias, que están en español, no se escribió la Biblia en español, se escribió en un lenguaje antiguo que ya no se habla, el griego koiné o el griego común, el griego que Alejandro el Grande, después de conquistar el mundo antiguo, diseminó por todo ese mundo a fin de llevarlo a la helenización. Y él fue discípulo de Aristóteles. Y fue así como Alejandro entiende que diseminar la cultura griega y enseñar el idioma griego era uno de sus grandes objetivos para hacer una sola nación que se expresara en un solo lenguaje. Y eso Dios lo usó porque fue en ese lenguaje en que se escribió el Nuevo Testamento, en su gran parte. De manera que el texto griego, el texto crítico griego del Nuevo Testamento va a ser el árbitro en las palabras que nos vamos a ir encontrando acá. Ese texto griego del Nuevo Testamento de Nestle Aland es el texto que usan todos los traductores de la Biblia, que traducen Biblias, valga la redundancia, a todos los idiomas habidos y por haber en el mundo. Y ese texto es el que nosotros vamos a ir apegándonos a él, lo que ahí dice y lo que no dice. De manera que entendiendo esto, hermanos, de una vez los invito a disfrutar de este estudio y a hacer sus anotaciones y sus preguntas cuando algo tengan duda, porque nos van a venir muchas dudas, que es normal. Estudiamos Romanos durante un periodo de casi de 10 años, más de 10 años, con muchos hermanos. Y he podido ver en mi vida y en la vida de ellos cómo el hecho de saber qué es el Evangelio, qué fue lo que yo creí y qué fue lo que pasó cuando yo creí y cómo se vive la vida cristiana verdadera, nos trajo a todos algo que Pablo le dice a los romanos entrando en su carta. También decirles que la carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Claro, así dice la carta y nosotros lo creemos. No creemos nosotros lo que dice la alta crítica alemana del siglo XIX y XX. No creemos esas cosas. ¿Por qué? Porque son opiniones de hombres que con un afán loable en algún momento quisieron ayudarnos a entender mejor lo que el texto bíblico nos decía. Pero en realidad eso no ayudó en nada. Mucha gente perdió la fe y mucha gente dejó de creer en la Biblia como la palabra de Dios. Eso aquí no tiene cabida, porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Lo creen ustedes?
Amén. De manera que Pablo es el autor de la carta y probablemente la escribe entre la primavera del año 57 o 58, después de Cristo, estando hospedado en la casa de Gayo. Esto lo dice al final de la carta porque él está mandando saludos de ahí. Gayo los saluda a ellos también. Está en Corinto. Pablo está terminando todo un periodo de 25 años de una diseminación de esa gran comisión que Cristo le dio a él. Y él ha sido un hombre que vive y respira evangelio, y solo evangelio. Y ahora, en ese año 57, 58, él está pensando en llevar su evangelio más allá del mar Mediterráneo, hacia España. La iglesia de Roma, él no la conoce, ni ellos lo conocen a él, salvo algunos hermanos. Porque Pablo conoce a Aquila y Priscila, que ahora están en Roma, y los va a saludar en esta carta. Y a muchos hermanos más. Pero Pablo era un hombre que quería llenar el mundo con el evangelio. Él estaba obsesionado con el evangelio. De manera que él escribe a los romanos no porque hay muchos problemas, sino porque Pablo quiere expandir el evangelio. Y lo hace muy inteligentemente, escribiéndole a ellos para pedirle ayuda, para pedirle que lo acompañen a él, a su viaje a España. Y para predicarles a ellos también ahí. Acompañar significa que ellos le den recursos materiales para que él pueda llevar el evangelio más adelante. Pero también les escribe porque es Roma. Y para él Roma era el centro y el corazón de todo el mundo antiguo, en el tiempo de él. Y él sabía que cualquiera que se llamara cristiano viviendo en Roma tenía que tener un testimonio delante del mundo que llevara ese evangelio a todas las personas que vivían en Roma. Y nos dejó esta maravillosa carta. Él se la dio a una diaconisa que se llamaba Febe. Febe la llevó, ellos la leyeron y es un compendio de doctrina evangélica pura, de la que todos nosotros al aprender de ella, estoy seguro, vamos a poder llamarnos cristianos de verdad. Los que están así como no se han definido, van a decir, ahora sí entiendo qué es esto. Ahora entiendo por qué no he vivido esa vida feliz. Pero dejemos que Él nos los cuente. De manera que hoy vamos a hablar hasta el verso número 17 del capítulo 1. Los invito a leer conmigo. Léanlo con su vista. Yo voy leyendo para ustedes y vamos a empezar con el saludo que hace Pablo en la carta. Todas las cartas de aquel tiempo tenían un saludo. El saludo era breve e identificaba a la persona y a los que él se está refiriendo. El saludo va del verso 1 hasta el verso 7. Todo eso es el saludo más grande y profundamente doctrinal que alguien haya hecho para una iglesia. Primeramente, fíjense cómo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por elevar el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos,
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Claro que sí. Así se le escribe a una iglesia que ha creído en Cristo. Ese saludo tiene tres aspectos importantes que nos van a servir a nosotros como fundamento del desarrollo doctrinal de su carta. El primero, Pablo en esta introducción, en este saludo, está contestando una pregunta para el que en Roma se hacía y ustedes y yo, porque yo me hice esa pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Qué es eso a lo que yo le llamo Evangelio? ¿Es lo que yo digo? ¿Es lo que dicen los hombres? ¿Es lo que dice un libro? ¿Es lo que dice alguien? ¿Qué es? Y Pablo lo primero que nos dice en ese saludo es que el Evangelio tiene naturaleza divina. ¿Cómo dije? Que el Evangelio tiene y es de naturaleza divina. Miren cómo lo dice en el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí está. Evangelio de Dios significa que es de naturaleza divina porque es de Dios, pertenece a Dios. Dios en el Nuevo Testamento, cuando ustedes lean Dios en el Nuevo Testamento, traduzcan sin miedo Padre. Por eso es que ustedes van a ver que en el verso 7 les dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Cuando ustedes lean en el Nuevo Testamento Dios, traduzcan Padre, no se preocupen. Traduzcan Padre. El Evangelio estaba en el corazón del Padre. Eso es lo que está diciendo Pablo, primeramente. Es de naturaleza divina porque parte del corazón del Padre. El de, en el griego koiné, es un genitivo de pertenencia. Es un evangelio que solo está en Dios. Cualquier otro evangelio que no parte del Padre no es evangelio y se debe rechazar. El Padre, al ser el divino, es invisible, inaccesible, infinito. Ningún hombre, ninguna mujer puede llegar al Padre. Ninguno. Y el Padre permanece eternamente infinito, eternamente inaccesible, eternamente invisible. Espero que algunos no salgan corriendo por esto que estoy diciendo. El Padre entonces tiene un Hijo que también es eterno igual a Él. Y dice Juan en su primera carta que hablando ellos dos, el Padre le propone al Hijo de su voluntad amorosa. El hombre está perdido. Yo lo amo. Y el Hijo, que es igual al Padre en sustancia, quiere y desea lo mismo que el Padre. Y el Hijo dice, yo también lo amo. Y el Padre dice, ve y sálvalos. A los que crean, que se salven.
Y entonces, viniendo el tiempo, Gálatas 4:4, cumplido el tiempo de la historia, Dios irrumpe en la historia del hombre y viene a nacer en el vientre de una muchachita llamada María. Ella lo tiene y así entonces el Hijo toma una naturaleza humana y se vuelve igual a nosotros excepto en pecado. Y ahora Dios, invisible, inaccesible, se hace público, accesible y visto por todos los hombres en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Dios le dio a Cristo el Evangelio, de manera que el Padre es el iniciador del Evangelio. El Padre se lo da al Hijo. El Hijo se encarna para entregárnoslo a nosotros. Y entregándolo a nosotros, el Hijo llama a hombres, igual que ustedes y yo, para que le sirvan como un esclavo que va a ser llamado por él para predicar el Evangelio. Por eso Pablo dice, Pablo, el dulos de Jesucristo, el siervo de la casa que hace lo que el amo le dice y que no tiene derechos a nada, sino que existe y vive para complacer en todo a su amo. Y por eso él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. De manera que el Evangelio tiene origen divino, naturaleza divina, porque es originado en el Padre, porque el Padre se lo ha dado a su Hijo que es igual a Él en divinidad. Y el Hijo se ha hecho carne y se lo ha entregado al apóstol Pablo. Y ahí hay dos palabritas importantes de esta naturaleza. La primera, llamado. No dice en el texto original, no dice llamado a ser. El verbo ser ahí lo hemos puesto en las traducciones de la Biblia al español para poder entenderlo. Pero no está. No está en el texto, en los manuscritos más confiables, no está. Solamente dice llamado apóstol. ¿Por qué? Porque ese es un sustantivo adverbial, llamado. No es un verbo. Significa la condición en que se encuentra el sujeto, Pablo. Quiere decir que Pablo no se llamó él. Dios lo puso en esa condición. Igual a ustedes. Ustedes no vinieron a él por ustedes. Él los llamó. Y ustedes y yo fuimos obedientes. Fíjense cómo dice Pablo. Apartado. Ese sí es verbo. Y está en voz pasiva. Un pretérito perfecto. Singular. ¿Qué quiere decir voz pasiva? Que él no se llamó, que él no amaneció un día diciendo, quiero ser apóstol. Él no un día, él no dijo, yo quiero hacer esto. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando Dios lo llamó? ¿Alguien sabe aquí qué estaba haciendo? Vayan ayudándome con el tiempo, por favor. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba persiguiendo a los cristianos. Tenía Pablo en su agenda decir, me voy a hacer cristiano mañana. ¿Qué creen ustedes? No lo estaba pensando. ¿Qué estaba pensando más bien? Esos cristianos son enemigos de Dios y son gente perversa que hay que matarla. Y cada vez que matemos un cristiano, le hacemos una adoración a Dios. Sí pensaba Pablo. Pero ¿qué pasó con Pablo? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien que diga, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Pero cómo fue?
Él iba de camino a matar cristianos. ¿Y quién le salió al frente? ¿Y qué le dijo él? Oigan, si saben de Biblia ustedes. No sé qué estoy haciendo aquí. Ajá. Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? No los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y haciendo eso te estás dando tú mismo, en ti mismo. Y Saulo le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí está Dios llamando a Saulo. De perseguidor, ¿a qué? A seguidor. Van viendo, hermanos. No se vayan a enojar por ese verbo. Especialmente a los que les gusta Calvino. A los calvinistas les gusta ese verbo. Pero hay que decirle a los calvinistas que Calvino nació en 1509. Y Pablo nació, bueno, casi igual que el Señor. No existía eso para el tiempo de Pablo. Eso no lo traigan aquí. Solo lean lo que ahí dice. Apartado. Un verbo en pretérito perfecto en voz pasiva. Es Dios el que le está haciendo eso a Pablo. Y esto lo digo por aquellos que un día dicen en la iglesia, ¿y por qué aquí no hay apóstoles con mayúscula? ¿Han oído eso? ¿O no lo han oído? Y lo han oído, yo también. Allá nos han dicho eso también. ¿Y ustedes por qué en vez de pastores no se pasan apóstol? Nos dicen. Y les digo yo a los hermanos, ya soy apóstol. Apóstol es enviado. No es una posición jerárquica. Todo lo contrario. Pablo es apóstol, siervo del Señor Jesucristo. Y así es como el evangelio es de naturaleza divina. Se origina en el Padre, lo entrega el Hijo encarnado y lo reciben los hombres que Dios llama y aparta para su gloria. Apartado es el verbo prooripsen en griego, koine, de la raíz griega orizo. ¿Han oído eso? Orizo, ¿lo han oído? Claro que sí. Orizo, a ver, ¿qué le suena? Orizo, a ver, ¿cómo? Orizo, a ver. Vamos a dar una Biblia al que diga esto. Orizo. Horizonte, ¿han oído esa palabra? Horizonte. Pues de ahí viene esa palabra. ¿Y qué es el horizonte? ¿Qué es? Pues tú te pones en el mar, arriba está el cielo y abajo ¿qué hay? El mar. ¿Y qué miras tú entre ellos dos? El horizonte. ¿Y entonces qué hace el horizonte? ¿Cómo? Marca, separa, pone una cerca entre el cielo y el mar. Eso es apartar. Es que Dios a ti y a mí, en esa naturaleza divina de su evangelio, tú no lo empezaste a buscar. Él te buscó a ti. Y te fue poniendo cercas en tu vida para que tú un día te encontraras con Él. Y Él te salió un día por un lugar y tú dijiste, no, no voy a ir. Bueno, dijo Dios, voy a salirle por otro lado. Y se fue por otro lado el Señor. Y tú le dijiste, no. Bueno, dijo Él, le pongo esta cerca. Y se fue por el otro lado. Hasta que un día, tú te dijiste un día, ¿te acuerdas? Yo también me lo dije. Y uno dijo, caramba, yo ya me tengo que componer.
¿Se acuerdan cuando dijeron eso? Ya tengo canas. Yo no puedo seguir mujeriando como lo hago. Yo tengo que cambiar, pero no sé cómo. Era Dios que ya te estaba acercando. Y aquí estás conmigo. Aquí estás conmigo. Eso se llama separar. Y fíjense algo más que Pablo dice. Ya nos dijo la naturaleza divina del Evangelio. En su saludo ahora nos dice la autenticidad del Evangelio. Fíjense, el Evangelio de Dios, verso 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Que el Evangelio es autenticado por Dios en tres cosas. Primero, el Evangelio es la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento. No es nuevo. El Evangelio es la promesa de Dios. El verbo prometer es una promesa en la que el individuo se obliga en amor él mismo, sin que nadie lo presione. Dios se juró a sí mismo que te iba a amar a ti y a mí, que te ama y que te prometía a ti y a mí y a todo el que quiera creer que Él quiere salvarlo y que a todo el que crea Él le salva. Y dos, la autenticación de Dios es que el Evangelio que Él había prometido lo dijo en la boca de sus profetas, no en los filósofos griegos, sino en sus profetas, otro genitivo de pertenencia. Profeta es una palabra griega que traduce el naví hebreo. El profeta es pro, ir delante de, a favor de fetes, oponos, hablar a favor de. Eso es el profeta. Ahorita yo estoy haciendo esa labor. Estoy hablando en pro del Evangelio de Dios. Profeta no tiene que ver con el futuro. Era lo poco que ellos hacían. El futuro solo servía para decirlo, para autenticar su mensaje ante la incredulidad de un pueblo. El profeta es el que riega con su boca el Evangelio que Dios había prometido. Y desde Adán hasta el último hombre que vive en esta tierra y Dios lo llame, Dios le va a pedir que hable de su Evangelio con todo el mundo. Sus profetas, su promesa. Tercero, la autenticidad, su escritura. Fíjense lo que dice. Sus profetas en las Santas Escrituras. En es una preposición dativa en griego. Significa la localidad donde está escrita la promesa del Evangelio de Dios. ¿Dónde está? Dice Pablo. ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿En dónde? Que alguien lo levante y diga, ¿dónde está? ¿A dónde? Aquí está. Y miren cómo lo dice Pablo, en las Santas Escrituras. Lo que resalta Pablo más que escrituras es santas. Santas está diciendo Pablo que las escrituras no son invención de los hombres. Porque el Evangelio tiene un origen divino, la escritura donde él está también lo tiene. La Biblia, y esto me costó mucho en una iglesia de Estados Unidos hace unos años atrás. ¿Cómo se revolvieron algunos hermanos, con todo respeto? Y les dije, y se los digo a ustedes, amados míos, solo en la Biblia y solamente en la Biblia
están las palabras que Dios quiere que tú comprendas para tu vida cristiana. ¿Creen eso? No los oigo así como... Miren, alguien dirá, ¡ay, las librerías! En la medida los libros que ustedes vendan estén basados en la doctrina de la Biblia, pues cómprenlos. Pero el juez final de todo libro que nosotros produzcamos, ¿quién es? La Biblia. La Biblia. Porque es el lugar desde donde Dios nos ha hablado. ¿Quieres escribir buenos libros? Pero antes de escribirlos, estudia la Biblia. Vas a comprar libros y no has estudiado la Biblia. Yo no te recomiendo que compres un libro si no has podido estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener fundamentos doctrinales sólidos y no vas a saber cómo tratar los problemas de tu vida. Vas a andar haciendo lo que dicen los hombres, creyendo que es de Dios. Solo la Biblia y solo la Biblia. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿No se enojan ustedes? Puedo venir el próximo jueves, el próximo martes, dentro de 15 días. Esto es como que una persona dice, yo quiero crecer en la vida cristiana, pues tienes que comer leche espiritual, no adulterada. Pero una persona dice, yo quiero verme bien robusto y todo, y uno dice, bueno, entonces para ser robusto vamos a ir a comer todos los días baleadas con pollo y tajadas y todo eso. Ya. Y todos los días en el almuerzo eso es lo que nos vamos a comer. Pero el otro dice, no. Yo he leído ahí que en nuestro cuerpo debemos comer lo siguiente, como buen niño. Leche, pescado, lo que le recetan los doctores a uno cuando uno ya va más para allá. Verduras. ¿Y cómo se ponen esas personas que comen así? ¿Cómo se ponen? Como yo, dice el hermano. Se ponen como Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan? Pero aquel que vivió comiendo solo chucherías, ¿cómo se pone? Sube de peso. ¿Qué más? Se enferma. ¿Qué más? Viene una gripe y él es el primero que cae. Pero el que ha comido verduras, se ha comido pura naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo está? Está sano y de pie. Modelo. Sí es. Bonito. Así se distinguen los cristianos también. Los que comen Biblia y los que comen otras cosas son diferentes en su modo de actuar y de vivir. Por eso Pablo dice, es en las Escrituras donde está la autenticidad de Dios. En sus profetas que Él llamó y que hablan por Él. No hablan otra cosa más que la Biblia. Y en su promesa, que es lo que Él le dijo a ellos. Pero dice algo más Pablo en este saludo. Nos dijo la naturaleza del Evangelio. Nos dijo también la autenticidad del Evangelio. Y ahora nos dice el núcleo del Evangelio. Fíjense lo que dice. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el Evangelio tiene un núcleo. ¿Cuál es? A ver, Jesucristo.
Y si en ese evangelio no hablo de Jesucristo, yo no estoy hablando más que filosofías de hombre. Por eso él dice que el núcleo del evangelio primeramente tiene a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay mucha gente que habla del evangelio y nunca le habla del Señor Jesucristo a la persona. No está haciendo nada. No está haciendo nada. Cuando yo evangelizo a alguien, ustedes y yo debemos decirle: quiero hablarte de nuestro Señor Jesucristo. Él se encarnó y vino a vivir acá con nosotros. Él es Dios. Él es Dios hombre. Nació de David, de la carne, su naturaleza humana. Te comprende a ti. Como dice el escritor de Hebreos, tenemos un sumo sacerdote semejante a nosotros, excepto en pecado. Jesús sabe lo que es ser un ser humano. Y en el evangelio, cuando uno entiende eso, entiende que Jesucristo sintió lo que significa ser traicionado, lo que significa estar decepcionado, lo que significa ver que todo mundo te desprecia, que todo mundo está contra ti. Él también lo sintió. Él comprende a la esposa despreciada por el esposo, porque él también lo despreciaron. Él comprende al esposo despreciado por la esposa, porque él también fue despreciado. Me comprende a mí, que soy ser humano. Él entiende lo que significa no comer también. Y entiende lo que significa ser humillado todos los días. Hasta la mujer samaritana lo humilló a él. Porque le dijo: si usted tiene sed, saque el agua a usted, le dice. Sí le dijo, era bien malcriada esa samaritana. Era bien malcriada. Él era igual que ustedes y yo. Nació de la simiente de David, la persona de él. Murió por nuestros pecados, pero Dios lo resucitó para probar que era hijo de Dios. Eso está diciendo Pablo ahí. Y lo resucitó de los muertos, declarándolo hijo de él, como el hijo verdadero de él. Él es ya hijo antes de morir, pero ahora lo hace Señor de toda la creación, para que toda rodilla se doble ante su nombre. Esa es la persona que ustedes y yo amamos, núcleo de nuestro evangelio que predicamos. Pero esa persona tuvo una obra en tu vida y en la mía, dice Pablo en su saludo. Dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado. La obra de Jesucristo en nosotros, igual que en Pablo, es una obra de gracia. Gracia significa ese amor y favor inmerecido que Dios le hace a todo aquel que confía en su Hijo. Porque el mensaje del evangelio en su núcleo es un mensaje de amor, misericordia y gracia y perdón. Los teólogos alemanes siguen hablando hasta el día de hoy si el juicio forma parte del mensaje del evangelio. No logran todavía ponerse de acuerdo, pero por definición el evangelio son ¿qué? Eu es bueno, angelios, mensaje. El evangelio es las buenas nuevas. De manera que fíjense, nosotros por la obra de Cristo hemos recibido la gracia de Dios. Dios me tiene aquí parado frente a ustedes por su gracia. Por su misericordia estoy aquí de pie hablándole a ustedes.
por esa misericordia que Él tuvo conmigo y que la tuvo con ustedes, lo hace porque es la obra de Cristo en ti y en mí. Y algo más dice, por el tiempo, que la obra de Jesucristo, al ser una obra de gracia y al darle al que cree un apostolado para que lleve este evangelio a otras personas, hace que las personas, toda la que escuche ese núcleo central del evangelio, no le quede otra que obedecer. Fíjense lo que dice: el propósito de Dios, por quien recibimos la gloria y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Miren que en el texto griego no está por amor, no está esa palabra. Se ha puesto ahí para dar a entender al creyente que la gracia requiere una respuesta del hombre. ¿Cuál? 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 ¿Y la obediencia qué es? Respecto a mi relación con Dios y yo, ¿la obediencia qué es? ¿Han oído cuando Él dijo, el que me ama? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso. Gracias. No se asusten. Yo soy el que me emociono cuando recuerdo esa gracia que tuvo para conmigo. Yo fui un hombre perdido, igual que este Pablo. Pero yo no maté cristianos, este sí. Y bueno, después de una desilusión amorosa, quise matar a esa novia, literalmente. Y al aprovechado que hizo eso. Fui despreciado. Yo creo que ahora no me despreciaría si me mirara. Ustedes creen, ¿verdad? A saber, una broma. Me perdí. Fueron 10 largos años perdidos. Y me refugié andando con muchas mujeres. Gracias a Dios no dejé hijos regados. Dios no tenía eso para mí. Y un día se arruinó el carro y yo tenía que tomar un examen en la universidad, era muy importante ese día. Y yo dije, bueno, se arruinó el carro y voy a tomar el bus de la universidad, la Unitec. Y cuando yo me subo a ese bus, me fui atrás al asiento. Iban unos hermanos, unos muchachos que ahora son mis hermanos. Ellos ya eran hermanos, yo no era diablo en ese tiempo. Pero ellos me vieron que me monté y venía yo pensativo. Y me dicen, oye, pero ¿qué te pasa hoy? No sé, ahorita no me hablen, por favor. Les digo, no me siento bien. Quiero ver por la ventana. Y en la ventana se aparece una muchacha de unos 24 años que se va a montar al autobús también. Y yo cuando la vi, fue como que, bueno, no puedo decir que es brujería, porque eso es la gracia de Dios. La vi y yo dije, pero qué muchacha, no sé qué decir de ella. Y yo dije, me voy a ir a presentar. Y le fui y le dije, hola, yo me llamo Pablo, le digo. Y solo me quedó viendo y se sentó en otro lado. Las mujeres son bien rogadas. Pero miren, yo la observé durante un año entero, no le hablé, solo la miraba. Y esa muchacha la miraba diferente a las demás.
Y cuando yo la miraba decía, ¿qué hay en ella? ¿Qué es lo que me molesta? Y cuando fui conociéndola, yo la conocí porque alguien me dijo, mira, hay un examen de cálculo y queremos que nos ayudes con una amiga. Ayúdame, por favor. Te voy a ayudar. Le dije, y le ayudé y la amiga era ella, vaya. Y le dije yo, dile que yo hice el trabajo, por favor. Ya haga caso. Al final, la conocí y me dijo esto un día. Mira, le digo, ya nos conocemos, yo quiero decirte una cosa. Bueno, tú me gustas mucho, le digo. Tú también, me dice, pero yo soy hija de Dios. Y me sentí muy mal. ¿Y yo de quién soy hijo? Le dije. Y ella así me dijo. Y le dije yo, mira, desde que yo te conozco, dejé a los amigos, no sé por qué. Yo, mira, quiero saber quién eres tú, le dije. Pues ven a la iglesia, me dijo. Y así fue como fui a la iglesia. Era por ella que iba. Pero me quedé, Dios me llamó ahí. Eso es la gracia de Dios. Cuando yo no lo buscaba, cuando estaba en lo más oscuro, Dios me llamó. Y aquí estoy, miren, feliz por la obra de Jesucristo. Por eso es que uno cuando vive la vida cristiana tiene unas cosas hermosas que Pablo le dice a ellos, entre los cuales estáis también vosotros, porque obedecimos a la fe, obedecimos a ese evangelio de Cristo y fuimos llamados a ser de Jesucristo. Y Dios nos trajo, dice Pablo, llamado santo. Gracia y paz es lo que ha venido a la vida del que ha creído en la persona y la obra del núcleo de ese evangelio. ¿Ustedes tienen gracia, hermanos? Sí. ¿Tienen paz? Yo también la tengo. En medio de las circunstancias adversas, la tenemos. Paz no es tener todo bien en la vida. La paz no es ausencia de guerra, es la presencia de la guerra, pero yo descansando en el Señor y dejándole a Él mi vida, que la guíe en su gracia y en su amor, porque no merezco lo que Él me ha dado a mí, pero lo recibo por gracia y soy feliz en eso. ¿Lo son, hermanos, ustedes? Yo también lo soy. También lo soy. La gracia de Dios es maravillosa. Quiero terminar por el tiempo. Pero Pablo tiene un propósito. Cuando escribe esta carta, Pablo quiere manifestarles a ellos su propósito, el deseo de querer verlos a ellos. Y él lo que les dice a ellos es que él le da gracias a Dios mediante Jesucristo, verso 8, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en el evangelio la vida de la persona se va a caracterizar por depender siempre de la voluntad del Padre amoroso. Y miren lo que dice. Él les dice, verso 8, doy gracias a mi Dios, Padre, mediante Jesucristo, por la fe de ustedes que se divulga por todo el mundo. Él está orando por ellos, porque ellos tengan fe. Y como que yo ore, porque ahora lo haré por ustedes también, como ya empecé a hacerlo. Y decirle al Señor, Señor, que la gran comisión ahí en la Fecitrán sea el ejemplo en San Pedro, en La Lima, en donde esté, sea el ejemplo del vecino, porque él tiene que escuchar también lo que yo pasé, para que él también entienda hacia donde tú me llevaste a mí
y tú lo que has hecho conmigo, también Él pueda venir. Ruego porque la gran comisión agarre la gran comisión. ¿Sí me entienden, hermano? 2, que la oración está en la voluntad de Dios y no en la nuestra. En el Evangelio uno aprende a vivir abierto a las posibilidades de la voluntad de Dios. Miren lo que dice, verso 9, porque testigo me es el Padre, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Una persona que entiende el Evangelio vive orando por la iglesia donde se congrega, vive orando por su familia y por todos aquellos a los que Dios quiere alcanzar para salvación. Y les dice, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Uno que vive en el Evangelio siempre le dice al Padre en las oraciones, Padre, quiero hacer este negocio, que se haga tu voluntad, Señor. La señorita que busca el novio, Padre, quiero que me des un hombre conforme a tu voluntad. El joven que busca novia, Padre, quiero que me des una esposa conforme a tu voluntad. Y Dios la envía. Pero ¿qué pasa? Es que la quiero que sea blanca. Y la que Dios te manda es trigueña. Porque tú dijiste en su voluntad. ¿Me entendiste, hermano? No en tus gustos, sino en su voluntad. ¿Me entienden, verdad? O me doy a entender, hermano. Qué bueno, qué bueno. Padre, quiero hacer este negocio y que me salga bien, Señor. Lo dejamos todo en tu santísima voluntad. Cuando una persona en el Evangelio no confía en la voluntad de Dios, soberana, buena y perfecta, Dios lo mira como soberbia. Debes de decir, como dice Santiago, si Dios quiere, haré esto, lo otro y lo otro. Y yo me casé con mi esposa y así le dije, yo quiero que tú, Señor, me ayudes. Quiero tener ya hijos, porque yo tenía 30 años cuando me casé con ella. Estaba corriendo. Y pasaron 5 años y nada. 10 y nada. Y por fin, sin saberlo ella y yo, después de casi 14 años de matrimonio feliz, de llorar todas las noches, estaba embarazada. En medio de ovarios poliquísticos de grado extremo, nació un niño que se llama Pablo Gesed, igualito al papá. Igualito. No pudieron estar hoy, les mandan salud. Amén. Y así conocí yo la voluntad de Dios. Ella lloraba mucho en las noches. Y me acuerdo que un día me dijo, me ama Dios y te ama. Te ámale. Y me ama a mí. Esperemos. Él sabe lo que hace. ¿Y qué van a creer? La volví a enamorar. Y hoy tenemos a Hannah, nació el año pasado, en mayo. Hasta ahí llegamos porque es muy cara la tonía. Hermanos, Pablo dice también
que el propósito de la vida en el Evangelio es de oración, pero que también es de trabajar por la obra. Dios me dio un don a ti, te dio un don a ti y a mí, perdón. Tú eres deudor a los hermanos de ese don. Tú tienes que trabajar en la iglesia con el don que Dios te dio. Mira cómo dice Pablo: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Verso 11. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. Significa que en el Evangelio, la vida evangélica es de oración y es de trabajar con el don que te ha dado Dios. Porque tú tienes un don. Tal vez no eres consciente en este momento, pero lo tienes. Y tienes que decirle a tu hermano: mira que a mí me gusta ver la guitarra cuando vi a, ¿cómo se llama el hermano? Que bien canta él, para gloria del Señor. Me gusta la guitarra que tiene. Y doy gracias a Dios por él, porque nos ministró con su don. Hay maestros aquí. Hay exégetas de la palabra aquí, los hay. Porque Dios a su pueblo le da hombres con dones a diestra y siniestra, dice Efesios capítulo 4, versos 10 y 11. Mujeres con muchos dones que Dios llama para trabajar. Tú lo tienes. No hay nadie en la obra que no tenga un don que dar a la iglesia. Tienes que apuntarte. Ahí hay que poner un rótulo ahí, así como aquel del tío Sam que lo llama a uno: así te necesito, le dice. Bueno, Dios te dice desde este púlpito: te ocupo. Venga para acá. Que el que no trabaja en la iglesia solo vive pensando cosas que no. Tienes un don para compartir, para edificar a tu hermano que está al lado. Y finalmente, el gran propósito del Evangelio de Dios. Verso 14 al 17. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. El gran propósito del Evangelio es que Dios quiere que los que Él ha llamado vivan debiéndole el Evangelio a todo el mundo. Ustedes y yo estamos en deuda con San Pedro Sula, La Lima, Cortés, Honduras y el mundo. Ustedes y yo tenemos una gran deuda que pagarle a Dios en ese sentido. A todos soy deudor, dice Pablo. A los sabios y a los no sabios. A los que hablaban griego y a los que no hablaban griego. Está diciendo eso. A los letrados y a los no letrados. A todos les debo el Evangelio. Y 2. Así que en cuanto a mí, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Nos dice una segunda cosa del propósito de ese Evangelio. No solo el propósito deudor que tenemos nosotros, sino el propósito de sentir compasión por los que están perdidos. Roma. ¿Qué era Roma en ese tiempo? ¿Qué decía Séneca, Tácito, Suetonio? ¿Qué decían esos hombres? Roma es la cloaca del mundo, decían ellos. En esta ciudad todo está perdido.
En todos lados hay prostitutas de todos los rincones del mundo, ladrones, pestes, gente mala y perversa, entre las cuales se cuentan los cristianos, decía Celso, gente ignorante. Pero esa gente ignorante que nos llamaban así, éramos los llamados por Dios para predicarle el evangelio a la cloaca del mundo, a Roma. Pero para Dios Roma son las almas que Él ama, la mies que hay que ir a cosechar y trabajar en ella. Por eso, permítanme decirles algo. Gran comisión tiene entonces que ser gran comisión. ¿Están de acuerdo? Tienes que salir a invadir todo San Pedro. Tienes que evangelizar. Tienes que ser como Pablo, ansioso por hablarle del evangelio a tu tío, a tu tía, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Solo me faltan 2 hermanos míos que no quieren venir y vivo orando por ellos. Y espero este año vengan a Cristo. Uno debe sentir desesperación y ansiedad por compartirle el evangelio a la primera persona que uno mira en el vuelo, en el avión, en el bus, en tu casa, donde vayas. Eres deudor a esa persona del evangelio. Y miren lo que dice Pablo. El que no es deudor para el evangelio no reconoce el propósito de Dios. Fíjense. Porque no me avergüenzo del evangelio, su tesis de toda la epístola, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en el gran propósito del evangelio de Dios, yo soy deudor y tú también. Que en el gran propósito del evangelio de Dios, yo tengo que salir a anunciarle al mundo ese evangelio. Porque ese evangelio es el poder de Dios. Porque allí es una conjunción lógica, explicativa. Significa que de todo lo que ha dicho Pablo les dice el por qué él quiere hacer eso. Porque él quiere predicar el evangelio y esa era su vida. Vivió y murió por eso. Ese es el sentido de la existencia cristiana. Vivir en el evangelio de la gracia y la paz y compartirlo con los perdidos. Con tu mamá, con tu papá, con tu jefe, con tu jefa, con tu maestra, con tu maestro. Que no te dé vergüenza. Avergonzarse del evangelio es que yo le diga a la gente, es un verbo en voz media. Pablo está diciendo, yo mismo soy el sujeto y el objeto de esto que estoy diciendo. Yo no me avergüenzo de ser cristiano. Porque ser cristiano, dice Pablo, le va a traer problemas al que diga soy cristiano, le va a traer problemas. Al que diga yo voy a vivir conforme al evangelio, le va a traer problemas en su matrimonio, en la casa, con su mamá, su papá, con el jefe, la jefa. Ser cristiano te va a costar tu popularidad. Te va a costar el ascenso de tu trabajo algunas veces. Te va a costar ser denigrado por las personas que te rodean. Se van a burlar de ti. Te va a dejar la novia, te va a dejar tu novio. Pero ese es el precio que pagamos los que amamos al Señor Jesucristo. El mundo no nos ama, mas nosotros amamos al mundo. El mundo no es nuestra casa, pero es el lugar donde vivimos. No me avergüenzo de ser cristiano. A mí me costó eso.
Y fue eso lo que me llevó a investigar más qué es ser cristiano. Y aquí encontré la respuesta. Le dice a Timoteo, Timoteo, y todo el que quiera vivir cristianamente padecerá persecución. Sufre penalidades como buen soldado. No te avergüences, ni de mí, ni del evangelio. Ustedes, hermanos míos, son cristianos. No se ofendan por la pregunta, solo les pregunto. ¿Son cristianos evangélicos? ¿Han creído en Cristo? Conteste a alguien. Claro, ya casi me voy de aquí. Entonces no te dé pena que tus amistades sepan que eres cristiano. Si tú perteneces a la guardia secreta cristiana, Cristo también se va a avergonzar de ti. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todas las personas, a todo mundo. Y finalmente Pablo dice, la explicación final de por qué él no se avergüenza de ser cristiano. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. El evangelio de Dios entonces, dice Pablo, nos dice que no tenemos justicia personal para presentarnos delante de Dios. No la tuvimos nunca y ni la tendremos nunca. Pero la justicia personal de Dios, un genitivo de sujeto, su justicia personal la ha puesto en ti, la ha puesto en mí. Y en su Hijo puso tu pecado y el mío. En su Hijo puso la vergüenza tuya y la mía. A ti y a mí nos tomó por justos, nos perdonó. Pero a Él lo puso por escarnio en una vergonzosa cruz. Y ahora tú y yo, delante de Dios, somos santos, amados, justos. Justos es perdonados. Cuando alguien me pregunta, Pablo, ¿eres feliz? Sí. ¿Por qué? Porque no le debo más nada a Dios. Él es mi papá y yo soy su hijo. Soy feliz con Él. Sin justicia me aceptó a mí. Sin merecerlo me llamó y me salvó. Y ahora vivo para Él. Y no me da vergüenza ser cristiano. Lo saben todas las personas con las que trabajo. Lo sabe mi esposa también. Y ahora lo saben ustedes. He perdido muchos trabajos por ser cristiano. Pero Dios me ha compensado. Y me ha enseñado, yo sé que igual a ustedes, a vivir en la fe día a día. Se empieza por fe y se termina por fe. No se empieza por fe y se termina por obras, como algunos. Algunos creen que haciendo mucho, Dios los va a amar más. No es así. Dios ya te ama y te ha dado todo. Tanto que nos va a decir en el capítulo 8, y aquel que nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Disfruta a tu esposa, gracias de Dios. Disfruta a tu esposo, gracias de Dios. Vive por fe en Él. Sé cristiano, sencillo, en un mundo difícil.